Hey, 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 paren todo lo que estén haciendo. Si tú, el que está viendo gatitos ninjas en TikTok o stalkeando a su ex mientras recalienta por sexta vez ese café que ya parece petróleo, creo que ha dicho eso muchas veces, ¿no? Bueno, dale pausa a eso porque lo que te voy a contar hoy es nivel Donald Trump preparando una operación estilo dictador, pero versión reality show, con soldados, ICE y conspiraciones de fraude electoral sacadas directamente de QAnon. Así que si no quieres que tu próxima elección parezca una mezcla entre The Porsche, los Juegos del Hambre y una junta de club de fans de Stephen Miller, quédate hasta el final. Y ya que estás por aquí, dale like, suscríbete y compártelo con esa tía que todavía cree que Donald Trump ganó en el 2020 y con ayuda de Jesucristo y John Fitzgerald Kennedy Jr. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Todo empezó en donde siempre empieza. Los delirios MAGA. Truth Social, la red social favorita de los conspiranoicos premium. Ahí Donald Trump escribió lo siguiente: debemos expandir los esfuerzos para detener y deportar inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde millones y millones de ilegales residen. Estas ciudades son el centro de poder demócrata donde usan a los ilegales para expandir su base de votantes y hacer trampa en las elecciones. ¿Otra vez con la novela del voto zombie? ¿En serio Trump cree que millones de inmigrantes ilegales están infiltrados como ninjas electorales en las urnas? Y ahora súmale la amenaza de usar al ejército. Mark Jacob, periodista de Democracy Watch, no se anduvo con rodeos. Esto es escalofriante. Donald Trump está sentando las bases para interferir en futuras elecciones. Y tiene razón, esto no es paranoia, es historia que ya vimos en el 2020 y que ahora se repite con esteroides. Expand efforts to detain and deport illegal aliens in America's largest cities, such as Los Angeles, Chicago, and New York, where millions upon millions of illegal aliens reside. These and other such cities are the core of the Democrat power center, where they use illegal aliens to expand their voter base and cheat in elections. And he goes on to speak about more, but what did you take out of this paragraph in particular? Because Donald Trump does invoke this idea of undocumented immigrants and cheating in elections. Yeah, look, this is chilling because Donald Trump is laying the groundwork to prevent us from having free and fair elections. Look, we're going to have elections, okay? So no one should think that Donald Trump can cancel elections. He can't, and states run elections. But what he can do is put himself and the federal government in between voters and their ability to cast ballots that count. Now, this is not a new thing for Donald Trump. Remember, after he won the election in 2016, that's right, after he won the election, he actually said that illegal immigrants cost him the popular vote, which, by the way, he lost by 2 million votes. He actually said he would have won California, which I believe he lost by 4 million votes. In 2020, when we saw him contest the outcome of that election, Rudy Giuliani was dispatched to claim that there was fraud in big cities. And in Arizona, he said that Donald Trump lost because of hundreds of thousands of non-citizens voting. Okay, this has been Donald Trump's playbook from the beginning. And also remember, after the 2020 election, he mused about whether he could send the military to interfere with the counting of votes. He wanted the Department of Justice and the FBI to potentially seize voting equipment. This is serious stuff. And this is Donald Trump's way of using the immigration issue as not just a way to, trample on civil liberties, not just in a way to trample on federalism, not just in a way to flex his dictator and authoritarian wannabe streak, but also to put in place the next steps, if he wants to and feels like he needs to prevent free and fair elections. Vamos a ponerle nombre a esta película. Cómo perder con dignidad, pero elegir el spin-off del caos. Ya en el 2016, después de ganar, Donald Trump decía que los inmigrantes le habían robado el voto popular. Spoiler, lo perdió por millones de votos. Solo en California, juraba que había fraude masivo.
Y como no pudo probar nada, creó una comisión de fraude electoral liderada por Chris Kobach. ¿Y qué pasó? Se disolvió por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Millones creyeron en la mentira. Luego en el 2020 sacaron del sarcófago a Rudy Giuliani con el tinte derritiéndose en la cara, diciendo en Arizona que miles de no ciudadanos votaron. En Filadelfia, Detroit, Milwaukee, la misma historia. Fraude aquí, fraude allá, como si fuera canción de Shakira. Y cuando no coló, Donald Trump quiso que el ejército secuestrara las máquinas de votación. Literal, lo dijo Michael Flynn, su ex asesor de seguridad nacional y ex convicto. Esto no es ficción, esto pasó y lo quieren repetir de cierto modo. Ahora vamos a lo distópico. Donald Trump quiere desplegar los marines en ciudades como Los Ángeles. Ya desplegó la Guardia Nacional. Ahora la excusa es la supuesta crisis de inmigración masiva y fraude electoral potencial. Pero incluso el jefe de policía de Los Ángeles, que no es precisamente el Che Guevara, dijo: no hace falta la Guardia Nacional ni mucho menos a los marines. No hay ninguna situación que lo justifique. Pero a Donald Trump eso le da igual. Porque no se trata de seguridad. Esto es marketing del miedo con metralletas. Es como si quisiera filmar una temporada nueva de The Apprentice. Es como si quisiera filmar una temporada nueva de The Apprentice con tanques en Sunset Boulevard. Y ya sabemos que cuando Donald Trump ve cámaras, pierde contacto con la realidad. Aquí viene la parte legal del show. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda para frenar esta locura. Y aunque consiguió una orden temporal, fue suspendida en apelación. Ahora, el caso está en manos de un panel de 3 jueces, 2 republicanos, 1 demócrata, pero si llega al pleno del 9º circuito, la cosa cambia. 16 jueces demócratas versus 13 republicanos. Así que este juicio puede definir si un presidente puede declarar una rebelión cuando se le antoje y usar eso para militarizar las ciudades. Si el presidente puede declarar una rebelión solo porque le da la gana, ya no hay ningún límite. Imagínate que un presidente decide que tu ciudad está en crisis solo porque ahí perdió las elecciones. Y de repente, ¡pum!, checkpoint militar en tu esquina. Todo porque Donald Trump se le atoró una encuesta. Y eso se pone más turbio. Donald Trump quiere reinstaurar el Schedule F. ¿Y eso qué es? Básicamente una orden ejecutiva que permitiría despedir a miles de empleados públicos de carrera. Sí, esos que trabajan para el gobierno sin importar el partido. Y reemplazarlos con leales personales. Gente que diga sí señor cuando él diga que la tierra es plana. Abogados, fiscales, burócratas, expertos, fuera. Y adentro, pues, influencers MAGA, exproductores de Newsmax y uno que otro teórico de la conspiración. Resultado, cuando llegue la próxima elección y vuelva a gritar fraude, no habrá nadie que diga esto es mentira. Todos van a responder: claro que sí, comandante en jefe. ¿Cuántos tanques quiere? Y ahora lo más inquietante: ¿qué pasa si Donald Trump pierde el Congreso en el 2026 o la presidencia en el 2028? Recordemos, Donald Trump no puede constitucionalmente postularse para el 2028, pero ¡hey! Todos sabemos que lo quiere hacer. La respuesta ya la conocemos. No dirá perdí, dirá me hicieron trampa. Y con un aparato estatal convertido en culto personal, soldados en las calles, ICE rondando colegios electorales y funcionarios hechos a su imagen y semejanza, ¿quién lo va a frenar? Esto no es teoría, es una estrategia. Donald Trump no puede cancelar elecciones, pero puede sabotearlas al punto de que nadie confíe en ellas. Imagínate ir a votar y ver soldados en la entrada, redadas de ICE en la cuadra, drones sobrevolando y un fiscal bien maga diciendo que tu papeleta es irregular. Todo eso legalizado por diseño. Donald Trump no está hablando de inmigración, está hablando de poder absoluto, disfrazado de seguridad nacional. Cada vez que dices ilegales, está diciendo enemigos. Y cada vez que habla de fraude electoral, está creando el pretexto perfecto para intervenir, intimidar y controlar. La historia lo ha visto antes, en Venezuela, en Hungría, en Turquía, en Rusia, siempre empieza igual. Un enemigo inventado, una narrativa de traición, un ejército dispuesto y una población dividida. Lo que Donald Trump propone
es un Estados Unidos donde votar se convierte en un acto de valentía, donde las urnas están custodiadas por soldados y donde el perdedor nunca acepta la derrota. ¿Eso suena como democracia? O más bien como el primer episodio de una dictadura del siglo XXI con influencers y banderas gigantes. Por eso, esto no es solo un tema de política migratoria. Es una alarma, un grito de advertencia. Vamos. Ahora hablemos del plan maestro de Donald Trump de la retórica a la realidad. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿qué está pasando realmente? Donald Trump, presidente y autoproclamado rey del rating, tiene un plan que haría temblar hasta los guionistas de Black Mirror. Usar fuerzas federales y la Guardia Nacional en ciudades demócratas. Según él, para combatir el crimen, hacer redadas migratorias y mantener la seguridad nacional. Pero spoiler, eso huele más a dictadura que a democracia. Cuando no hay un principio limitado. Lo dijo un analista legal. Y no uno de esos de TikTok con filtros de perrito, uno de verdad, con traje, corbata y todo. Cuando no hay un principio limitante, estás básicamente entregando el poder a un dictador. ¡Boom! ¿Te suena conocido? Porque sí. Así empieza el autoritarismo. Primero atacas a los inmigrantes, luego a la oposición política, luego a los medios, y cuando te das cuenta hasta tu abuela está en una lista negra por no compartir el meme correcto. Y aquí entra Gavin Newsom, el gobernador de California con más gel que sentido del humor. Este man presentó una demanda para frenar todo este delirio antes de que Donald Trump tenga carta blanca para mandar tropas como quien pide Uber Eats. Ahora, ¿dónde planea aplicar este plan patriótico? Spoiler, solo en ciudades demócratas. Nueva York, Los Ángeles, Chicago. ¿Coincidencia cósmica del universo MAGA o movimiento estratégico para generar caos donde no gobierna su partido? En Miami o Austin, ni se asoma. Porque, aunque ahí también hay problemas, esos estados tienen gobernadores republicanos que les sirven cafecito con sonrisita. Y lo dijo sin rodeos. Los demócratas usan a los inmigrantes para ampliar su base electoral y hacer trampa en las elecciones. Traduzcamos esto. Los inmigrantes votan por el otro equipo, así que hay que sacarlos del estadio. Y para rematar, llevó esta teoría conspiranoica al mismísimo G7. Sí, el evento donde se discute paz, comercio, clima, y Donald Trump ahí como el primo incómodo hablando de ilegales que votan en Nueva York. Aquí viene la cereza envenenada del pastel MAGA. Donald Trump dijo, "Not gonna happen", refiriéndose a su creencia de que 21 millones de inmigrantes iban a votar. You want us to really target Democrats? Yeah, I want them to focus on the cities because the cities are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago. I mean, you got a really bad governor in Chicago and a bad mayor, but the governor's probably the worst in the country, Pritzker. But I look at how that city has been overrun by criminals, and New York and LA. Look at LA. LA, those people weren't from LA. They weren't from California. Most of those people, many of those people, and that's a focus. Biden allowed 21 million people to come into our country. Of that, vast numbers of those people were murderers, killers, people from gangs, people from jails. They emptied their jails out into the U.S. Most of those people are in the cities, all blue cities, all Democrat-run cities, and they think they're going to use them to vote. Dato legal rápido. No ciudadanos no pueden votar en elecciones federales. Los tribunales lo dicen, hasta el sentido común lo dice. Pero Donald Trump no le hace caso ni a sus abogados. Sacó la pluma ejecutiva como quien firma autógrafos en Mar-a-Lago y ordenó impedir algo que ya es ilegal. Resultado, lo demandaron, perdió y aún así siguió. Porque esta es su estrategia. Repetir la mentira hasta que la gente se la crea. Donald Trump y la máquina de supresión del voto republicana trabaja día tras día. No se detienen, no descansan, no dudan. Literalmente son como los minions del autoritarismo, pero sin lo cute. Aquí es donde la cosa se pone turbia. Donald Trump quiere reinstaurar algo llamado Schedule F, un mecanismo que permite despedir a empleados públicos de carrera y reemplazarlos por leales a su causa. Ya lo dije. O sea, imagina, fiscal que no lo investiga, juez que le aplaude, general que no lo contradice,
todo un ejército MAGA leal no al país, sino a él. Y ahora súmale tropas federales armadas patrullando barrios latinos y afroamericanos en ciudades demócratas. No es seguridad, es intimidación, y es un modelo calcado de otros líderes autoritarios del siglo XXI. Orbán, Erdogan y ahora Trumpland. Y seamos claros, sin elecciones libres y justas, así es como cae la democracia. ¿Y tú qué crees? ¿Estamos exagerando? Un repasito histórico rápido, ¿eh? Venezuela, militarización de ciudades con la excusa del crimen, represión política. Turquía, despido masivo de funcionarios tras intento de golpe. Purga institucional. Rusia, centralización del poder. Invasión a Ucrania y cárcel para opositores, hasta llegar a la muerte. Todo empezó como medidas de emergencia y luego se quedaron para siempre. Y si pensabas, bah, eso en Estados Unidos no puede pasar. Recuerda el 6 de enero. Gente con cuernos y banderas confederadas intentando cancelar elecciones mientras Donald Trump miraba la tele y decía, están muy apasionados. Bueno, y te preguntarás, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Vale, respira, todavía no es el apocalipsis, pero ya se oyen los truenos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los simples mortales que no tenemos guardaespaldas ni jets privados. Hablar del tema, compartir información real, presionar a medios, jueces y congresistas, votar, claro, pero también vigilar el proceso. No reírle las gracias al fascismo en versión meme. Porque aunque Donald Trump sea material para TikTok y late shows, su plan es muy real. Ahora hablemos de su desfile que le dejó con el ego herido. A ver, todo empezó porque Donald Trump venía de una semana fatal. Se peleó con Elon Musk en redes, presentó un presupuesto que quitaba el seguro de salud a 14 millones de personas, recortó 300.000 millones de dólares en asistencia alimentaria y encima protestas por todo el país. Pero para él el problema no es su política, sino que nadie lo está viendo. Así que, ¿qué se le ocurrió? Un desfile, no de globos, no de bandas escolares, no. Uno con marines, tanques, casas F-35 y banderas por todos lados. Todo esto costando lo mismo que alimentar 500.000 de niños por un año. Y claro, como casi nadie fue, porque, bueno, no vivimos en Corea del Norte, se armó otra. Una mega operación de deportación al día siguiente. Porque si no lo aplauden por los tanques, lo aplaudirán por echar a medio país. Agárrate porque aquí viene la peor y lo más revelador. Esto lo escribió Donald Trump en Truth Social, su red social MAGA, y lo cito textualmente. Nuestros oficiales del ICE han mostrado una fuerza increíble, facilitando la operación de deportación más grande de la historia. Detener y deportar ilegales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. ¿Te suenan esas ciudades? Exacto, todas controladas por demócratas. No es inmigración, es vendetta política con uniforme y placa. Según los demócratas radicales, usan los inmigrantes para robar empleos y hacer fraude electoral. Sí, solo falta decir que Nancy Pelosi está regalando tacos y pasaportes a cambio de votos. Todo esto lo lanza días después de perder apoyo en encuestas y justo cuando explotan nuevas demandas en su contra. ¿Coincidencia? Ni de broma. Aquí está la estrategia. Primero hace algo impopular, pierde atención, arma escándalo con inmigrantes, reúne apoyo de su base y repite. Y no lo decimos nomás porque sí. Mira los datos. El 1 de junio tenía una aprobación neta de más 4% en temas migratorios. 2 semanas después bajó a menos 2%. This fight. Maybe he shouldn't have wanted this fight. What are we talking about here? Let's take a look at the net approval rating for Donald Trump on immigration. You go back to June 1, he was at plus 4 points. Look at where he is now, minus 2 points in the aggregate. That is a drop of 6 points in only about 2 weeks' time. The only thing that's happened over the last 2 weeks is obviously Donald Trump's ramped up immigration hawkish agenda. And at least at this particular point, the American people are saying, no, we do not like that. And they have turned against the president on his core strength issue of immigration. He is now underwater. Perdió 6 puntos en su tema fuerte. Entonces, ¿qué hace? Culpa a los inmigrantes, otra vez, como quien culpa al gato por comerse la tarea, pero con el poder de deportar.
Esto no es nuevo. Desde el 2016 Donald Trump no gobierna con planes, gobierna con incendios. ¿Te acuerdas del Muslim Ban, del Build the Wall? Todo eso fue más ruido que resultado. El objetivo no era arreglar, sino dividir, distraer y dominar. Gavin Newsom, el gobernador de California, lo dijo clarito. Donald Trump sabía exactamente lo que iba a pasar. Inflamó los ánimos, lo hizo de manera inmadura, ilegal, inconstitucional, y ahora quiere que el país arda para beneficiarse del incendio. He flamed the fires. This is exactly what he wanted. This is what he intended by illegally acting to federalize the National Guard. We're going to be initiating a lawsuit first thing tomorrow morning, and it did exactly what we told his team it would do. It would inflame the anxiety, would inflame the conditions, and the most important thing he can do if he wants this thing behind us is to rescind his order and to get back into some semblance of orderly life here that he created. Well, you had mentioned if he wants to reduce tensions that he will rescind this order, but isn't that the issue at hand here, that he doesn't want? No, he wants, I mean, he's literally created these conditions. He wants to exacerbate the problems. He completely colored them in. He overstated everything. He knowingly went in a reckless way, did something that's almost without precedent in our lifetime. Unconstitutional, illegal, immoral, because he knew full well what would persist on the ground. His team knows that as well. And that's exactly what this is all about. This is Trump's mess. He created it. He knew full well what would happen if he did this. He offered no support, no counsel, no advice, no other consideration. He just acted in an immature manner in order to create the kind of problems that people. No es que se le fue de las manos, era el plan desde el principio. Donald Trump quiere convertir a ICE en su brazo armado personal. Y ya lo dijo, enfocarse en las ciudades santuario, es decir, las que no votan por él. Red States, paz y amor. Blue States, redadas, caos, miedo y cámaras de Fox News lista. Así, castiga a sus enemigos políticos, gana aplausos de la base MAGA, desvía la atención de sus juicios, se hace el macho alfa protector de la frontera. Todo eso usando dinero público y fuerzas federales. Y luego tienen el descaro de quejarse del Deep State o del abuso de poder. Pero si Donald Trump está tratando al gobierno como su reality show autoritario, y lo peor, legal o no, funciona para él. Porque cada vez que los medios lo critican, su base piensa, lo están atacando porque dice la verdad. Es el mismo guión de siempre. Victimizarse, usar las instituciones como armas, deslegitimar al contrario, decir que solo él puede salvar al país. Lo vimos el 2020, lo intentó el 6 de enero y ahora lo está ensayando de nuevo pero con tanques y deportaciones. Lo que estamos viendo no es política, es teatro autoritario con tintes de TikTok, aire de Guerra Fría y música de propaganda de fondo. Donald Trump no busca soluciones, busca espectáculo, busca distraer, busca polarizar y sobre todo busca el poder absoluto. ¿Y cómo lo consigue? Con miedo, con ruido y con enemigos inventados. Hoy son los inmigrantes, mañana serán los periodistas, los jueces, los activistas o tú. Si no estás con él, estás en la lista negra. Ahora sí, te toca a ti. ¿Crees que Donald Trump de verdad quiere proteger al país o está usando al ICE como su arma política de campaña? Déjame tu opinión aquí abajo. Dale like si te sirvió esta información, suscríbete si quieres seguir desmenuzando este circo político y comparte este video con ese primo que todavía cree que Donald Trump es el salvador del orden. Nos vemos en el próximo episodio y cuídense del humo porque no todo viene de incendios forestales. Chau, chau.